Jérete, hoy es 6 de junio de 2026. Hoy quisiera retomar un tema del que he versado o del que he conversado con diversas personas en distintos momentos de mi vida. A veces en alguna cafetería, a veces siendo yo estudiante de doctorado en el aula de clase, escuchando a un maestro. Y recientemente con una amiga. Es un tema que me encuentro, es decir, que yo hago relevante en los libros a veces. Hace poco, hace poco leí, o más bien y releí, porque es un libro que me suscitó relecturas o que me propició relecturas y que me suscitó reflexiones. El libro sobre Dios que publicó todavía recientemente el filósofo Byul-Chul Han. Yo no lo sé pronunciar. Su nombre me es enredado. El filósofo Han. Donde él reflexiona acerca de la idea de Dios estribado en su lectura de la filósofa Simone Weil o Simone Weil, filósofa pues muy importante para el siglo XX y muy hermosa además. El tema entonces en cuestión es el perdón. El perdón. Sé que del tema, pues obviamente los cristianos han hecho un tema filosófico y teológico importantísimo, fundamental en la ética cristiana, el perdón. No solamente como el perdón de los pecados, sino el perdonar las ofensas del prójimo, la posibilidad del sacramento de la confesión para el cristiano como posibilidad de tener perdonadas o absueltas las ofensas por parte del Dios, del Padre, ¿cierto? Bueno, es decir, para el cristianismo el perdón es un concepto fundamental. Sé que también lo trabajó Paul Ricoeur, insisto, lo trabajó Simone Weil, y la gente suele pensar, quizás erróneamente, pero es comprensible, que el tema del perdón inicia en Occidente con el cristianismo, y no es así. Yo recordaba haber leído un aforismo, me lo aprendí y se lo atribuía en las conversaciones regularmente a Menandro de Atenas. No sé por qué. Yo no, eso lo leí hace muchos años. No sé por qué quedé convencido de que la frase, el aforismo era de Menandro. Y resulta que me dio por consultarlo, el aforismo, en la red para poder hacer el presente video. Y resulta que es disque de uno de los 7 sabios, Pitacos, de Pitacos, de Priene, Pitacos. O Hipsitacos, Pitacos. eh, no Psitacos, que es un loro, sino Pitacos. Y el aforismo dice, signomi timorías aminon, lo que se puede traducir como el perdón es mejor, o es preferible, pues si se quiere, al castigo. El perdón, signomi, es preferible, aminon, pues es mejor que el castigo, timorías, signomi, timorías, aminon. Bueno, no importa mi error pues no importa ahora, quiero decir, el error de atribución, que muchas veces se da porque uno lee algún florilegio, una antología de los antiguos y estaba mal atribuido, o porque yo mismo ya en mi lábil memoria mezclé autores. Bueno, me interesa el contenido del aforismo. Primero da cuenta de que para los antiguos grecos
sobre todo ya en época helenística, pero el tema del perdón estaba presente. No es quizás el concepto fundamental que uno oye o que uno lee en las filosofías antiguas. Y tengo una hipótesis en la filosofía antigua greca, pero tengo una hipótesis y es porque uno de los conceptos principales de la filosofía antigua y de la época helenística es la aftarquia, la autarquia o autarquía, que es la autosuficiencia. Ya explicaré por qué. Creo que al considerar los antiguos en sus sistemas de valores, que la autarquía era una de las virtudes de las arete, de las aretai, más preponderantes, el perdón pasaba un poco a segundo plano en las reflexiones. Pero ya veré si hablo de eso ahora, espero no perder la idea. Inicialmente señalo pues que el perdón no era ajeno a la cultura greca antigua y uno podría tener esas ideas por la influencia, por la importancia que ha tenido el cristianismo en Occidente, porque el cristianismo sí hace el perdón un concepto fundamental, lo hablan en muchos de los textos, y bueno, y es evidente que el cristianismo es un gran afluente para Occidente, que todavía, digamos, genera reverberaciones, genera comentarios y muchas de las preocupaciones vulgares y laicas del momento, que aunque se precian de ateas, tienen orígenes en las reflexiones cristianas, aunque les cambian de nombre a los conceptos, pero siguen teniendo moralidad cristiana. Por ejemplo, que uno de los derechos fundamentales sea la vida y que la vida no se pueda tocar y que haya estados que consideren que no se puede, pues y está bien, tener la pena de muerte para no cometer injusticias, pero por ejemplo también frente a los temas tan delicados como el aborto, quiero decir que los estados y que los laicos, aunque no crean en Dios, consideren que la vida es intocable, diríamos sagrada, pues tiene raíces en la herencia cristiana que luego se vulgarizó, se secularizó y se volvió una preocupación o pasó como preocupación laica, preocupación secular a los teóricos de la Ilustración, que empezaron a pensar en las repúblicas y a pensar en los sistemas de gobierno. Bueno, lo que quiero decir es que es importantísima en muchos de los comportamientos todavía de las indignaciones de los seculares, del vulgo, son preocupaciones que tienen todavía vestigios morales cristianos, aunque ellos mismos no lo sepan y aunque consideren que están hablando desde una secularización. Pero lo que también yo quería enfatizar es que el problema del perdón no es un problema ajeno al mundo antiguo y es que podría parecer que lo era, por ejemplo, cuando uno lee la Ilíada y hay un episodio en donde Agamenón no perdona a alguien, no le perdona la vida a uno de los guerreros que le pide clemencia y que dice que por él se podrían pagar grandes sumas de dinero. Y Agamenón simplemente, sin reflexionar, asesina a quien le pide clemencia, a quien suplicaba por su vida. Y hay todo un análisis desde la arete, desde la batalla y listo que se pudiera dar. Signomi, Timorías Aminon, querría entonces decir, bueno, pues como para volver a la frase, querría decir que el perdón es mejor, es preferible al castigo. En esa pequeña frase, que yo siento que la entendió muy bien el cristianismo políticamente, me parece que hay una superioridad y una astucia, una superioridad ética, y por superioridad no quiero decir con petulancia, sino como una celsitud ética por parte de Pitacós o de Menandro, si es que fuera, y el cristianismo, al trabajar el tema del perdón, porque ¿qué significa que el perdón es preferible al castigo?
allí hay una reflexión muy interesante y es que el perdón está por encima de la justicia, de la ley. Y por eso hablo de superioridad. Trataré de explicarme. La idea de justicia, de resarcimiento, de reparación, es una idea casi que intrínseca a todas las civilizaciones de la humanidad. Eso que llamamos ley del talión o la figura de Némesis, no como vengadora, sino como aquella que reparte los lugares y funciones y bienes, y por ello aquella que hace ley, nomos, y aquella que vela porque esos lugares, funciones y bienes no se extravíen y nadie se exceda sobre los demás. Por eso Némesis apareciera como una figura vengadora. Némesis no es que sea una vengadora, sino que es a quien se le pide que se restituya algo que por derecho se debería tener. La idea de justicia es una idea fundamental de todas las civilizaciones y todas las civilizaciones tienen una idea de justicia, es decir, de lo que le corresponde a cada ser humano, dependiendo del sistema de valores y de las épocas, pero todas las civilizaciones han tenido una idea de justicia. Cuando alguien vulnera algo que se considera que el otro tenía como suyo, le pertenecía, o hurta algo, o impide que algo que el otro debería tener llegue a él, o a ella, pues a esa persona, podría decirse que se comete injusticia. La Ilíada comienza con eso, con una discusión sobre la justicia, independientemente de todas las objeciones que se le puedan hoy desde los discursos de los derechos humanos y feministas a hacer a este relato de la Ilíada. Hay una definición, una noción de justicia que hoy podríamos pues, reprochar si se quiere. Y es que como a Agamenón le toca devolver a Criseida, hija del sacerdote Crises, porque Apolo manda una plaga, entonces él siente que él no puede quedarse sin el botín, que era esta mujer. Insisto, esto se le pueden hacer todas las críticas desde el feminismo, los derechos humanos, considerar a la mujer un botín, bueno, y a los hombres esclavizados también un botín, pero cuando Agamenón considera que él no se debe quedar sin un botín, va y le quita la mujer a Aquiles, a Briseida, y entonces Aquiles, muy enojado porque se ha cometido injusticia contra él, y Agamenón piensa también que se le ha cometido injusticia contra él al dejarlo sin una mujer, sin su botín, Aquiles se retira y se inicia todo el asunto de la Ilíada. Hay en la Ilíada constantemente una idea de justicia y de mundo y de ser en el mundo y de los lugares que deben ser, tanto que constantemente los héroes están y los seres humanos están bajo esa dimensión épica, arcaica, tan hermosa que vemos en todas las civilizaciones, insisto, están propensos a caer en ibris. A toda hora, si uno medio hace o deja de hacer, pues puede cometer injusticia muy fácilmente. ¿Qué es la justicia? Bueno, yo no me voy a, eso hay libros y libros y libros y yo no soy abogado, pero quiero hacer una reflexión para llegar al perdón. La justicia implica la sensación de que las cosas deberían ser de determinada manera, el lugar en el mundo y lo que le pertenece a cada quien en el mundo y en su existencia. Y que algún cambio forzado será considerado una afrenta, una vulneración, una injusticia. La justicia, pues, se construye, se edifica alrededor de la idea de una falta y de una reparación, que llamaremos justicia. Pues llamaremos y seguramente inapropiadamente un abogado me corregirá los conceptos. Pero insisto, yo no soy abogado,
y seguramente se me pueden hacer muchas precisiones, las aceptaría con gusto, pero quiero llegar rápidamente al perdón. Para que alguien pueda decir que perdona, eso significa que primero ha debido sentir un malestar o un padecimiento que ha sido sentido o interpretado, sea desde las leyes o desde la sensación íntima, pues, o desde la percepción, como una injusticia. Es decir, que se sienta que hay una ofensa. Para perdonar primero tiene que haber habido por parte de otro algo que se considera un ultraje, una injusticia, una ofensa, grave o no grave o leve, lo que fuere. Pero para poder perdonar hay que haber sentido una ofensa, una vulneración. O sea, tiene que haberse instalado una falta, o lo que el sujeto o la persona considera desde las leyes escriptas o consuetudinarias, o más allá de ellas, desde su percepción de lo que él considera le pertenece o le corresponde, como injusta. Es decir, para perdonar supone un acto posterior a una ofensa, algo que el sujeto interpreta como ofensa, como injusticia. No toda ofensa es una injusticia, también eso lo tengo claro. Pero en el mundo antiguo esos límites estaban, y en el mundo arcaico esos límites estaban todavía más amalgamados. Perdonar está por encima de la justicia porque quien perdona por alguna razón, por cualquier razón, rompe la petición de la justicia. O si no la rompe, la sobrepasa. Es decir, que el perdón ya no está del lado de la restitución. Aun cuando usted pueda perdonar y seguir en un tribunal exigiendo cosas. Eso será otro tema. Pero quiero decir que quien genuinamente perdona, y cuando digo genuinamente es porque hay gente que dice que perdona del dientes para afuera. Pero perdonar una falta implica primero haber sentido una vulneración, un daño, un oprobio. Y quizás hasta por las mismas razones psíquicas de no seguir sintiendo dolor, que sería una reacción por conveniencia. Hay sujetos que perdonan para no seguir cargando rencor, por ejemplo, para pasar página en la vida y poder hacer otras cosas. Borrón y cuenta nueva, como se dice coloquialmente, una amnistía. Perdonar está por encima de la justicia en el sentido de que el perdón rompe con la cadena antagonística de la exigencia que se hace de taponar la falta, de taponar el agujero que se le hizo a la existencia de alguien. Insisto, en términos contemporáneos, el perdón y la justicia no necesariamente se excluyen. Hay gente que puede decir, yo a usted lo perdono, pero seguimos con el proceso legal en el tribunal. Bueno, eso sería otro tema para analizar y cada caso es diferente, pero quiero hablar del perdón como aquel que de verdad sobrepasa la idea de los tribunales y rompe algo. Es que romper con la idea de justicia no significa cometer una ilegalidad en este contexto, sino que romper con la idea de justicia quiere decir dejar de ampararse en las leyes que se consideran justas, sean divinales o humanas, para seguir la vida de otro modo. Y allí es donde yo veo una superioridad, es superar el propio malestar, el propio ego ofendido, por motivos de conveniencia, por motivos de creencia en algún Dios, lo que fuere,
Pero perdonar genuinamente a otro que ha ofendido, a otro que ha cometido injusticia, supondría, según esa lógica que apenas estoy como pensando en este video, lo estoy tanteando, implica dejar de pedir o de ampararse en la restitución. Quien perdona es superior, insisto, no en términos de petulancia, es superior a sí mismo por cuanto ha excedido la petición del ego ofendido, de la idea de yo soy esto en el mundo y merecía esto en el mundo y usted, persona X, persona Y, ha vulnerado eso tan precioso que soy yo, ha vulnerado eso tan precioso que es lo que me corresponde, ser o tener, y yo lo perdono. Y cuando alguien perdona, está básicamente excediendo la idea infatuada de merecimiento que se supone tiene ese ego. Es superar el propio malestar, haber resuelto, y por resuelto no quiero decir solucionado las cosas, sino haberse resuelto o haber decidido salirse de la falta, de la necesidad de restitución y del dolor. Perdonar implica decidirse a sanar y a vivir de otro modo, soltar. Soltar algo. Creo que hay una superioridad ética en el sentido en que es una superación de las leyes civiles y divinales o religiosas, aunque el cristianismo hace del perdón una ley religiosa o una sugerencia religiosa. Perdón hasta 70 veces 7, creo, que le decía Cristo a quien le preguntó a quienes que cuántas veces habría que perdonar al prójimo que ofende. Y creo que Cristo responde no solamente 7, sino 70 veces 7, algo así. Perdón, yo no me acuerdo de la cita exacta. ¿Qué significa eso? Cuantas veces sea necesario, perdone, perdone. Perdone, que eso es superior a quedarse sin perdonar. Entonces a mí me parece que en ese sentido el perdón es revolucionario. Pues por revolucionario me refiero en términos hasta políticos. Porque el perdón también deja al otro sin contienda. Porque a veces siento que los seres humanos estamos de manera erística quiero decir de Eris, de la diosa de la discordia, o de manera antagonística viviendo la vida. Sintiendo que hay una agonía, una lucha en la que se pega, se es golpeado, hay gente que golpea simplemente porque necesita un bulto o el pretexto para tener el bulto de boxeo al cual golpear, y el perdón deja al otro sin la contienda, es decirle al otro, no me engancho en su pendencia imaginaria o verdadera, no importa, no me engancho a su agonía, no me engancho, no le acepto la propuesta agresiva de pedir restitución. Entonces creo que el perdón es un hecho revolucionario en términos políticos, en términos teológicos también, porque que una deidad plantee, y hay muchos teólogos y filósofos que plantean que la verdadera revolución del cristianismo es haber hecho del perdón un concepto fundamental. Sí, yo creo que es interesante, por lo mismo, porque así sea viéndolo desde el ámbito de un creyente o desde un descreído, es decir, dejándolo solo desde el ámbito de lo meramente civil, político, cultural, el perdón es revolucionario y es útil, es gratificante y es terapéutico. Cuando el perdón es genuino, realmente es un primer paso para la sanación, para la terapia. Bueno, terapia no significa sanación, pero sí para la sanación de quien
hubo sentido daño, de quien hubo sentido una ofensa, de quien hubo sentido o tenido o padecido una injusticia. El perdón es revolucionario civilmente, culturalmente y desde luego teológicamente, pues pensar que un Dios plantea perdones. Los dioses, usualmente las civilizaciones, pues o de las distintas culturas, no han sido dioses que perdonan, sino simplemente figuras autoritarias, más, pues no sé, no es usual que las culturas planteen a dioses compasivos. Eso realmente, en términos culturales, yo siento que es reciente, creo, yo no conozco mucho eso. Ahora pueden salir listas enteras de que en la antigua India, en la antigua China, había una cantidad de dioses que yo desconocía que eran del perdón, y bueno, y quizás sí. Me quedo pues en lo poquitico que yo sé de Occidente y en últimas en mi reflexión aquí en mi cavilación. Quien perdona se sobrepasa a sí mismo y a su idea imaginaria de merecimiento, de lo que merecía tener y no tuvo, de lo que tenía y se le quitó, y de la idea de justicia. Simone Weil, y no solamente porque lo haya dicho Byung-Chul Han, sino que si uno lee directamente a la autora, plantea que la idea de justicia genera una falta o se estriba en una falta y que golpear a otro o generarle injusticia a otro es generarle un agujero al otro. Tratar de comerse al otro para rellenar la propia falta, generando falta o daño en el otro. Perdonar es dejar de cavar agujeros buscando tierras para llenar el agujero propio. Es de algún modo aceptar una falta, aceptar un agujero y no quedarse sufriendo por él y soltar algo o asumir una posición ante eso. Así pues, que yo considero que, a ver, el perdón puede ser útil en términos de que le permite a la persona tomar otras posiciones en la vida, borrar, hacer borrón y cuenta nueva, iniciar, saltar la página y empezar a escribir o a leer otra. En ese sentido es útil. Es terapéutico porque de algún modo es una posición ante lo que antes se había legitimado como dolor. Dejar de dolerse del modo en que se venía doliendo. Es una manera de soltar al otro y a sí mismo en esa pendencia dolorosa, en esa pendencia de restituciones, en esa pendencia de solicitud imaginaria o exigencia imaginaria de igualdad y de merecimiento y de justicia. Son imaginarios en el sentido de que es una cosa que uno siente que debería ser. Y la ampara el derecho, es que el derecho está construido sobre esa noción imaginaria de la justicia, que tiene consecuencias reales en leyes y en gente que apresan o no apresan, bueno, lo que fuere. Cuando digo imaginaria nunca lo hago en términos peyorativos, sino en términos del registro imaginario, que da la sensación de congruencia, que da la sensación de esfericidad, que da la sensación de sentido, etc. Tenía otra cosa para decir del perdón. El perdón es útil, decía, el perdón da una superioridad ética, pero no sobre los demás, sino sobre sí. El perdón es terapéutico. El perdón suelta la posición que se tenía sobre sí y suelta la pendencia política con el otro, si es un perdón genuino. Es decir, si no se finge, si no es para fingirles a los demás que se es mejor persona o que se es desprendido o que se hace el semblante de que uno es un Buda. Bueno, no sé. Cuando hablo de perdón genuino es el que realmente causa alivio. Alivio.
Y si el perdón es revolucionario, porque va más allá del antagonismo. Ahora, y por último, ¿por qué pienso yo que los antiguos grecolatinos no lo tenían como concepto fundamental, aunque sí hay pequeños escolios? Porque el concepto fundamental para ellos era el de la autarquía. ¿Qué es la autarquía? La autosuficiencia, que era uno de los ideales del sabio. Desde Sócrates hasta los filósofos helenísticos vemos muy claro el concepto, ser dueño de sí mismo. Epicteto dice de Sócrates que cuando lo condenan a muerte, Sócrates afirma, Anito y Melito, pues Anitos y Melitos pueden pueden matarme, pero no dañarme. Es una idea, digamos, de autosuficiencia, y ya voy a unirlo con el perdón. Y cuando los estoicos, los epicúreos e incluso los cínicos afirman las opiniones y los actos de los demás no deben ofendernos y no debemos preocuparnos por qué opinan de nosotros, ni cómo actúan ante nosotros, incluso cuando nos ofenden, o cuando buscan dañarnos, o cuando nos dañan. Porque bueno, porque ellos pensaban que el ideal del sabio era el de la autosuficiencia. Si hay chismes, si hay calumnias, si hay mentiras, eso debería rebotar. Porque son cosas que no dependen de nosotros. Las opiniones de los demás. Esto es puro Epicteto, puro estoicismo, por ejemplo. Cosas que no dependen de los demás. La reputación, los honores, la fortuna y la salud del cuerpo. Realmente no dependen de nosotros. ¿Qué significa esto? Que los antiguos planteaban que casi no había que ofenderse. O sea, que hablan mal de ti, revisa si eso es verdadero y cámbialo. Y si no, desentiéndete. Cuando el emperador Marco Aurelio en sus meditaciones decía que los que te dañan no pueden obrar de otro modo, no les está diciendo inferiores cognitivos, sino que simplemente sabe que el otro está actuando desde una dimensión de bien que siente o tiene y que no pueden obrar de otro modo porque creen que están haciendo bien, hiriéndote, dañándote porque creen que salvan el mundo, etc. En ese sentido, y aquí viene mi conclusión con respecto al perdón en los antiguos, el concepto del perdón se vuelve secundario para tratar, porque es que solo perdona quien se ha sentido ofendido. Y los filósofos antiguos se anticipaban al problema de la ofensa diciendo no hay que siquiera ofenderse por nada ni por nadie. Y por eso no hay que perdonar, porque es que se perdona solo cuando se ha sentido una ofensa. El filósofo casi no perdona, o casi no habla del perdón, el filósofo antiguo, porque no se deja ofender. Para ofenderse se precisa de legitimar la intención de ofensa del otro. Es que cuando el otro me estafó y me robó un dinero, cuando el otro me robó, invadió mi territorio y me expulsó a mí y a mi familia. El filósofo, estoy hablando de cómo piensa el filósofo, no estoy recomendando qué opinar, sino el filósofo estoico dirá, pues así es la fortuna, no fui capaz de defenderlo, no pude defender mi territorio, o me estafaron y de buena fe di mi dinero y se volaron con mi dinero. Pues el otro no me ha ofendido, tengo que ver con lo que tengo, cómo hago para afrontar la existencia. Entonces el filósofo casi no habla del perdón, el filósofo antiguo, el epicúreo, el cínico, el estoico, incluso el mismo Sócrates pues habla de muchos asuntos, pero creo que el concepto del perdón pasa a segundo plano porque es que para perdonar hay que sentir una ofensa, hay que haber padecido ofensa. Y para el filósofo antiguo grecolatino, la ofensa es algo que se otorga, es algo que se concede. Usted me está insultando diciendo que mi madre es esto o aquello, o que yo soy esto o aquello. Para sentirme indignado, para sentirme ofendido, para sentirme insultado, tengo que legitimar sus dichos y sus actos. Es decir, tengo que aceptar la petición de pendencia, de pelea, de querella que usted me ofrece.
y engancharme en ese antagonismo imaginario. El filósofo dirá simplemente retírate con o responde con alguna ironía, o respóndele como decían los estoicos diciendo, y eso, si eso dices a mí, si eso dices de mí sin conocerme, si conocieras todos mis otros defectos, antes ese sería el último. Es decir, respondiendo con cierta ironía, que recuérdense que la ironía es importantísima en la filosofía desde Sócrates. Entonces lo que quiero decir es que el perdón solamente se vuelve concepto fundamental cuando primero hay una falta fundamental ante la idea de justicia y la posibilidad de resarcimiento. Y ahí viene la gran diferencia fundamental entre los filósofos grecolatinos y el cristianismo. El cristianismo se basa en una idea heredada del mundo semítico, y es el de la culpa fundamental, que es lo que es el pecado original. Y lo que hace al Mesías el Mesías para los cristianos, según entiendo, es que subsana con su muerte el pecado original y permite una salvación, es decir, llega a ser un resarcimiento. El Mesías es un resarcimiento, el Mesías llega con una idea de justicia. Hay una falta original que ni siquiera puede discutir nadie, y es la de que el ser humano, al ofender a Dios, al salir del paraíso, queda con un pecado original, que es la famosa caída. Es ese resto que queda por especie y por herencia a toda la humanidad por haber afrentado a Dios, por haberle desobedecido a Dios en el paraíso. Y la idea de Mesías es una idea de justicia, de reparación. Bueno, es mucho más complejo que eso, pero hay una idea de justicia interesantísima en el judaísmo que hereda el cristianismo, y luego el Mesías no solamente que llega con la buena nueva de que esa falta se puede superar y la gente puede resucitar para pasar una vida eterna con el Creador, con el Padre, sino que además dice, o sea, no solamente ejecuta, que esa sería la salvación de la humanidad, el borramiento, de la posibilidad de borramiento del pecado original, que eso creo que es la salvación, sino que además les dice a los seres humanos que mientras vivan pueden perdonar, así como el Padre perdonó a la humanidad, permitiendo que esa falta sea borrada, la falta original. Es decir, no solamente se puede borrar el pecado original, sino que se pueden borrar las pequeñas faltas o pecados que comete cada quien confesándose si se arrepiente, o perdonando al otro, aun cuando el otro no se quiera arrepentir, que es lo del 70 veces 7. O sea que en el cristianismo hay una idea de falta fundamental, y por lo tanto tiene que haber una idea de restitución fundamental. En los antiguos no, en los antiguos grecolatinos, en los antiguos filósofos grecolatinos no hay la idea del perdón, porque no hay establecida una idea de falta fundamental que sí había en las tragedias, en la amartía. Pero es que la amartía de las tragedias no coincide con el pecado cristiano, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, pero sí hay una definición de justicia, lo dije al principio, que se ve en la Ilíada y en el mundo épico. Lo que hacen los filósofos es, digamos, desbaratar un poco dar una subversión a la idea de amartía que veníamos viendo en las tragedias. Y entonces hay más bien una reflexión sobre la libertad, sobre las elecciones y sobre las posiciones ante los demás y ante sí mismo. Entonces, y para culminar, considero yo que en todo caso, civilmente, políticamente, culturalmente, psíquicamente, espiritualmente y hasta religiosamente, para quienes estén sostenidos por alguna religión, la idea del perdón es revolucionaria. Rompe una cantidad de ataduras y de determinaciones culturales, como la de la idea de justicia. Es que la idea de justicia nos deja a todos en una querella potencial, y llegar a decir, o desde el ámbito de la religión de herencia judía, semítica, o desde el mundo grecolatino ante las tragedias, ¿cierto? Que es mejor el perdón que el castigo, o sea, que la venganza, pues que castigar al otro por haberte ofendido. Es mejor perdonar al otro que castigarlo.
Eso es un acto revolucionario, es evitar las querellas, pero evitar no solamente por conveniencia, sino por sanación, lo dije, por terapia, por, por tantas cosas pues, que intenté plantear. Es evitar las querellas fundamentales en las que todos quedamos, porque en últimas la idea de justicia, en vez de pacificarnos, la idea de que existe la justicia y de que puede haber justicia o divinal o civil, no nos deja con un mundo mejor, nos deja con la posibilidad de pendencias potenciales a toda hora. El encuentro con el otro ser humano siempre será una posible ofensa e injusticia. Y si no, miremos nuestra época. Esta época que hoy, muy habiendo heredado esa lógica del mundo vulgar estadounidense, en donde todo el mundo está mirando a ver a quién demanda. Me miro feo, demando. Habló mal de mi comunidad, lo demando. Utilizó la camiseta de la selección con motivos políticos, de la selección deportiva de fútbol con motivos políticos, lo demando. Bueno, es decir, que eso derivó pues en nuestros tiempos en una lógica de la demanda fácil para sacarle dinero al otro y de la indignación fácil porque cualquier cosa derriba mi pequeña idea de justicia y de lo que yo merezco. Recuérdese que hay mucho de infatuación, hay mucho de ego y hay mucho de imaginario en la idea de la justicia. No estoy tampoco proponiendo que se deroguen las leyes ni que ni que se disuelva el concepto de justicia. De hecho, creo que sin ese concepto de justicia pues estaríamos todavía en el estado natural que planteaba Rousseau, es decir, peleándonos todos el más fuerte por el más fuerte, con el más fuerte o con el más débil, una especie de Walking Dead, el más fuerte y el más astuto tratando de sobrevivir cuando las instituciones ya han caído, cuando los estados han caído, que eso es lo que me parece interesante de esas series apocalípticas, por ejemplo de zombies, que cómo reaccionaría la sociedad, o como Mad Max, cuando se acaban los recursos naturales o cuando han caído las instituciones sociales. ¿Qué queda? La ley del más fuerte, la astucia, el robo, la fuerza bruta. Entonces no estoy diciendo que se acabe la idea de justicia ni que se acaben las leyes, no, pero sí quiero decir que el que vivamos con un supuesto de que la justicia existe permite que todo el tiempo estemos pensando en una querella potencial. Y lo que hace el perdón es romper con esa tensión imaginaria, para bien o para mal, e incluso miren que la mayoría de gente que vive en el antagonismo, en esa idea de justicia, considera siempre estúpido al que no contrademanda, al que no sale a pelear y al que perdona. Dice, pero usted es bobo, que lo perdonó, que la perdonó, usted es un pendejo, al que perdona las infidelidades. Y no estoy diciendo, no estoy recomendando qué es lo que hay que perdonar y qué no. Estoy simplemente señalando que la mayoría de la sociedad reprocha a quien perdona porque no golpea, reprocha al que perdona porque no instaura una demanda, reprocha al que perdona porque no se quedó pegado en el dolor allí como aquel quien no perdonaría. Es que el que no perdonaría juzga al otro, obviamente desde su lógica, como un estúpido, como un tonto, porque no buscó pelea. Ay, es que donde a mí me hicieran lo que a usted le hicieran, Ave María, yo mataba y comía del muerto, dice la gente aquí, en mi región. Ave María, es que donde a mí me hicieran lo que a usted le hicieron, Ave María, yo hacía esto y aquello, bueno, y comentarios muy tristes. Es decir, que quien perdona o quien opta por no devolver un puñetazo, que es lo que dice el cristianismo, creo, devolver o poner la otra mejilla no significa ser un tonto, pero la mayoría de gente lo juzga como tontería, cuando para perdonar se necesita de mucha fortaleza, de mucha celsitud, de mucha humildad, que es justamente la superioridad de la que yo hablo. Yo no estoy hablando en términos cristianos ni siquiera, es haberse superado a sí mismo y a la idea de merecimiento, de justicia e igualdad. Simone Weil plantea que la belleza, la pulcritud, como diría yo, están por encima, y creo que incluye el perdón, están por encima de la justicia. La belleza, la pulcritud, el perdón
están del lado de la aceptación de un agujero y del vaciamiento de sí mismo, dice la Simone Weil, como una especie de ekenosis de sí, para llegar a gozar de lo excelso. Pero bueno, eso será otro tema. Hasta aquí este video tan largo, tan extenso como todos los míos, tan aburridor, tan perifrástico, tan titubeante, tan vacilante como los míos. A quien haya llegado hasta aquí, muchas gracias. A quien lo haya querido atender, muchas gracias. Y bueno, hasta una próxima, si es que una próxima. Hiérete. Ya, ya, ya.